el Classroom un material que les va a servir como guía de los pasos. Estoy un poco agregada, que son pasos que les van a servir para el trámite en sí, que se complementa con el esquema que tenemos las fases. Entonces ahí está bastante, la explicación está bastante bien, ¿verdad? Y pues solamente voy a pedirles que tengamos a la mano nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, nuestro Código Notariado, nuestro Decreto 5477, la Constitución, ¿sí? Sí, eso básicamente. Muy bien. Recordemos, pongamos atención. Recordemos la diferencia entre el proceso sucesorio testamentario y el intestado. A ver, ¿qué diferencia es? Es bien fácil. Ajá, entonces ese es y cuando ahí hay una tercera, ¿verdad? Que sería pues cuando parte testada, parte intestada, ¿verdad? Pero para que lo recordemos nada más. Pero como nuestro curso es acerca del proceso sucesorio intestado, o sea que no tiene testamento, yo no voy a abarcar la parte testamentaria para no confundirlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver quién me apoya y me leen el 455 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si tienen el esquema, mucho que mejor, ¿sí? ¿400 qué dijo? 55. Entonces lo leo, Linda. Gracias. 455. Radicación del proceso sucesorio. Pueden promover el proceso sucesorio los que tengan interés en la herencia, tales como el cónyuge supérstite, los herederos, el Ministerio Público, que es la PGN, los legatarios, los acreedores, el albacea y por otro concepto similar. Con el memorial de radicación se acompañarán el certificado de defunción o la certificación de la declaratoria de muerte presunta, los documentos justificativos, el parentesco y el testamento si lo hubiere, salvo que los interesados lo presentaren. El juez o el notario pedirán el informe al registro respectivo sobre si existen o no testamentos o donaciones por causa de muerte otorgados por el causante. Muy bien, gracias. Y también si me puede colaborar el 488. Artículo 488. Procedimiento actuado. Las diligencias del proceso sucesorio extrajudicial se harán constar en actas notariales, principiando por la que haga constar el requerimiento hecho por los interesados, quienes presentarán al mismo tiempo los documentos a que alude el artículo 455. Al pie de la primera acta, el notario declarará promovido el proceso sucesorio extrajudicial y mandará publicar los edictos correspondientes. Para citar a los que se consideren con derecho a la herencia a título universal o singular, y dictará todas las demás medidas previstas en las disposiciones generales de este título. Muy bien, muchas gracias. Estos dos artículos que nos acaba de leer el compañero son bastante importantes, porque acá pues estamos en inicio al proceso sucesorio y también nos indica los documentos que tenemos que acompañar para poder radicar. Por ejemplo, nos indica la certificación de la partida de defunción del causante. ¿Cómo vamos a hacer constar el parentesco? Por ejemplo, de los hijos, de los cónyuges, pues con partidas, ¿verdad? Certificaciones de las partidas de matrimonio, de nacimiento, etc. La unión de hecho. También van a llegar, ¿quiénes? Pueden llegar hasta los acreedores, ¿verdad? Entonces, no crean, ¿verdad? Que porque se murió ya no tiene responsabilidad. Sí, hay responsabilidades pues, que no se extinguen con la muerte, ¿verdad? Entonces,
ojo con eso que pueden llegar. Quien lee el diario oficial dicen por ahí, pero realmente si hay personas que se dedican a leer, ¿verdad? Y a leer ese tema, esos temas que son pues importantes, y la verdad que hay situaciones que sí se escapan, ¿verdad? Entonces, parece, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de estar en una junta de herederos, se ponen bien interesantes. Sí. Se puede hacer. Sí. Entonces, uno no sabe quién va a llegar, quién no va a llegar, ¿verdad? Entonces, o si aparece otra familia, no sabemos, ¿verdad? Entonces, eso pasa en la vida real. El testimonio de la escritura de la compraventa de derechos hereditarios, ¿verdad? Si es un extraño, si a alguien pues bueno, ahí vamos a ver también por cuándo se pueden vender los derechos hereditarios, ceder o compraventa de los derechos hereditarios, ¿verdad? Que ese es otro aspecto también importante. Si ustedes ven en su esquema, así inicia el acta notarial de requerimiento. Después sigue la resolución de trámite. La resolución de trámite y la notificación al interesado conforme al artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tal vez alguien me lee el 66, que no sea el compañero, porque aquí hay como 300. A ver, ¿quién más? O yo digo quién lo dice. 66. Artículo 66. Clases de notificaciones. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiere. Las notificaciones se harán según el caso. Primero, personalmente. Segundo, por los estrados del tribunal. Tercero, por el libro de copias. Y cuarto, por el boletín judicial. Gracias. Entonces ya vimos que las personas obviamente tienen que estar notificadas, ¿verdad? Debidamente para que, porque no se les pueden vulnerar sus derechos. Solo le iba, ese artículo fue reformado. El 66. Ajá. Lleva la reforma, dice que primero personalmente, segundo por medios electrónicos y tercero por los estrados del tribunal. Bueno, entonces sí habría que hacer esa anotación, ¿verdad? Los medios electrónicos, ¿verdad? Que ahora ya saben ustedes también, pues hay notificaciones electrónicas que incluso cuando ustedes se gradúen, les van a hacer llenar unos formularios para que ustedes puedan recibir sus notificaciones de parte del organismo judicial como futuros abogados y notarios. Entonces, es importante esa reforma que nos menciona el compañerito, y también que ustedes tengan actualizados sus códigos, ¿verdad? Para que no, al momento pues, del examen, no les falte algo tan importante como son las notificaciones electrónicas en este caso. Muy bien. Posteriormente, se tiene que dar un aviso al registro de procesos sucesorios. ¿Para qué sirve este aviso? Este aviso pues es importante porque bueno, de la Secretaría, el proceso sucesorio está en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Si conocen, ¿verdad? Tienen que estar en el primer nivel de la Corte Suprema, entonces ahí se encuentran procesos sucesorios. El notario está obligado a presentar un aviso cuando va a fraccionar un testamento, tiene un plazo para cumplir, y cuando se va a radicar, porque se puede radicar y tiene que entregarse pues ahí dentro del término de 8 días hábiles contados a partir de la fecha de la radicación del proceso sucesorio. Posteriormente se va a solicitar informes a los registros de la propiedad. ¿Para qué vamos a pedir informes a los registros? A saber si hay testamento. Si hay testamentos, si hay bienes, ¿verdad? Todo lo que esté relacionado. Si se otorgó testamento, donación por causa de muerte. Bueno, ya lo leyó el compañero 455, ¿verdad? Para que lo anoten. Esta documentación podría ser presentada por el solicitante al notario antes de comenzar el procedimiento, y es lo más aconsejable para tenerlo antes de iniciar el procedimiento. Entonces, esto lo tenemos que agotar previamente, ¿verdad?, a la Junta de Herederos para no tenerlo, para tener conocimiento, ¿verdad?, si se otorgó o no un testamento, porque a veces ustedes inician el proceso sucesorio y resulta que hay un testamento, entonces vamos a retraer nuestro trámite, ¿verdad? Entonces, sí es importante que tengamos estos testamentos. También tenemos que hacer avalúos fiscales.
como evaluadores autorizados por el Ministerio de Finanzas Públicas. Alguien que lea el 489 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Vamos a pedir favor. Vamos a pasar hasta el... Puede ser. ¿Quién la perdiendo el miedo para hablar. Artículo 489, avalúos. Simultáneamente con la publicación de los edictos o posteriormente a ellos, el notario podrá pedir, por intermedio de la dependencia que corresponda, que se fije el valor de los bienes que son objeto de transmisión hereditaria, el cual se hará constar en el inventario. También podrán las partes proponer un experto autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien podrá cumplir su cometido al ser fraccionado el inventario. Sin embargo, tratándose de acciones u otros valores, el notario oficiará a la Superintendencia de Bancos o a otras oficinas competentes para recabar el valor correspondiente. Gracias. Entonces, estos avalúos los podemos realizar de manera simultánea o posterior a las publicaciones de los edictos. No tiene que ser, se tiene que ir después o puede realizarse al tiempo, ¿verdad? Al mismo tiempo. Y pues es para determinar qué bienes hay, qué bienes inmuebles hay, que pudo dejar el causante. Se va a realizar la publicación de un edicto, que son 3 veces en el diario oficial, y dentro del término de 15 días, según el artículo 456 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién lee el 456? ¿Sí? ¿Quién me lee el 456? ¿Sí? Artículo 456, edictos. En la misma resolución en que se radique el proceso, se ordenará la publicación de edictos, citando a los que tengan interés en la mortuaria, debiendo publicarse por 3 veces dentro del término de 15 días en el diario oficial, y contendrá los nombres del solicitante, del causante, el tipo y forma del proceso que se radica, así como lugar, día, hora para la celebración de la Junta de Herederos ante el juez competente o el notario, según los casos. En el término de las publicaciones no interrumpe el curso de las diligencias que deban efectuarse. Muy bien. Posterior a la publicación en el diario oficial, ¿verdad?, del edicto, se va a llevar a cabo la Junta de Herederos e Interesados y se va a realizar un acta notarial. El acta notarial de Junta de Herederos, si ustedes ven su esquema, ya vamos por el 8, el paso número 8 de la fase notarial. Entonces, para que lleven la secuencia, ¿verdad? Ustedes van viendo ahí los artículos y van viendo que su cuadrito. Muy bien, entonces, posterior a esto, de la Junta de Herederos, que se lleva a cabo, que yo les decía, que se ponen pues, de lo más interesante, ¿verdad? Van a llegar los acreedores, hay que ver si llegan acreedores, si se enteraron de la publicación en el diario oficial, etcétera. Tienen ¿qué es lo importante acá? A ver, ¿quién me lee el 491 del Código Procesal Civil y Mercantil? 491. Artículo 491, Junta de Herederos. El día y hora señalados para la Junta, el notario dará lectura al testamento, si lo hubiere. Los herederos y en su caso los legatarios expresarán si aceptan la herencia o legado, si se reconocen recíprocamente sus derechos hereditarios.
El cónyuge superviviente podrá pedir que se haga constar lo relativo a los bienes gananciales. Por mayoría podrá decidirse sobre la forma de administrar la herencia, mientras se hace la participación y el notario hará constar lo que quede en posesión de cada uno. La inasistencia justificada de algún heredero o legatario no impedirá la celebración de la junta, pudiendo hacer constar posteriormente ante el notario lo que convenga a su derecho. Si los herederos y legatarios consienten, podrán asistir a la junta los acreedores. Se acabó. Muy bien, gracias. Entonces aquí hay algo bien importante. Determinar si se acepta o no la herencia, si se reconocen entre sí como herederos. Los bienes de gananciales, si existen, si hay un cónyuge que sobrevive, ¿verdad? Que es superstite, diría la compañerita, pero esas palabras, miren, yo les voy a dar un consejo, cómo se le quedan a uno la pronunciación. Y eso funciona. Ustedes cuando vayan a examinarse, practiquen frente al espejo. De verdad, hablen, vean sus expresiones, repitan las palabras cuando van en el camino y manejando, aunque les digan que porque va hablando solo, ¿verdad? Pero sí, realmente yo practico así, de esa manera, las palabras que son complicadas. Entonces, eso nos facilita. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes se vayan a examinar, también les van a evaluar su vocabulario y cómo se expresan entre ciertas palabras. Entonces, es un consejo que no es nada malo, que aquí estamos para aprender todos, ¿verdad? Entonces, realicemos ese ejercicio. Entonces, lo importante son esos puntos que nos acaba de leer la compañerita, ¿verdad? Que tenemos que ver al momento de la junta de herederos. Posteriormente, bueno, se tienen que aceptar, porque si ellos no están de acuerdo, ¿qué sucede? Tiene que ver la administración, dónde van a quedar los bienes y quieren administrar mientras se agotan las demás fases, ¿verdad? Pero ¿qué sucede posteriormente? Si ellos no aceptan, no se reconocen, ellos dicen no quiero que sigamos de la forma notarial, ¿qué pasa? Se traslada a un juez, ¿verdad? Entonces, esto es algo pues importante que también se va a consignar en el acta notarial. Bueno, después se va a realizar el acta notarial de inventario. ¿Qué es en sí el acta notarial de inventario? Vamos a ver el activo y el pasivo con duplicado. ¿Sí? Si los acreedores pueden asistir, ellos conscientes pueden estar, por lo general sí están los acreedores porque tienen un interés, ¿verdad?, sobre la mortuaria, entonces sí van a estar, bueno, yo eso lo he visto pues un par, pero sí casi nadie realmente, solo los parientes, ¿verdad? Pero sí he visto un par que están presentes porque tienen un interés sobre la mortuaria, ¿verdad?, sobre todos los bienes. Bueno, continuando, el acta notarial de inventario, ¿qué vamos a ver acá? El activo y el pasivo, con duplicado para atestados, ¿verdad?, que vamos a realizar según el artículo 563. Esta acta se hace en base a la resolución que aprueba finanzas, el avalúo correspondiente o con la certificación de la matrícula fiscal, según el 490 del Código Procesal Civil y Mercantil. En el 490 y el 563, por favor. ¿Para qué me dio? ¿Para qué me dio? Artículo 490, inventario. El notario fraccionará el inventario del patrimonio hereditario, cuidando de especificar detalladamente los bienes, derechos y acciones que constituyen el activo,
con su valor actual, y el pasivo formado por las obligaciones, gastos, deducciones y las costas que gravan la herencia. También indicará lo relativo a bienes gananciales y litigios. Adjuntará al expediente el inventario, los documentos que justifiquen el pasivo y los que determinen la calidad de los bienes. Gracias. Acá lo importante también es ver el valor, ¿verdad? Por eso es necesario el avalúo que se va a realizar. Que vamos a esperar la resolución que aprueba Finanzas para saber cuál es el valor de los bienes realmente. Eso es lo que sí dice. Y también hay una audiencia a la Procuraduría General de la Nación según el 492. ¿Quién ve el 492? Ya son altamente. Artículo 492. Yo ya chequeé la tuya. A la audiencia del Ministerio Público. Llenados todos los requisitos del caso, el notario entregará el expediente al Ministerio Público con el objeto de recabar su parecer. El Ministerio Público podrá pedir la presentación de los elementos que estime necesarios o la enmienda de los acompañados si fueren defectuosos e impugnar el inventario. Se pronunciará acerca de quiénes son las personas llamadas a heredar al causante y aprobará la calificación de bienes gananciales que contenga el inventario. Entonces acá, por eso es la importancia que se la compañerita y por qué la estimación de los bienes, los derechos de gananciales son importantes porque vamos a ver cuánto le va a corresponder a los demás. Si se casan con comunidad de gananciales, ya sabemos que les corresponde todo lo que, la mitad de lo que construyeron durante el matrimonio. Por eso es importante el régimen por el cual contrayeron matrimonio. Mejor no se casen. No hay que ser pactos con el diablo. Pues ahí tendría que ser como partes, si tiene derecho o como. No, porque, bueno, si es separación de bienes, pero de todas maneras, si usted tiene, por ejemplo, 2 casas, fallece, y aunque se hayan casado por separación absoluta, él tiene derecho pues a una parte, como a todo, como que fuera un hijo, pues, o sea, mucho más. Como, porque mejor no se casen. Bueno, la resolución final, el auto declaratorio de herederos e interesados, sin perjuicio del tercero o de igual o mejor derecho, ¿verdad? Va a existir esta resolución final donde se declaran los herederos y los interesados según el 494 del Código Civil Procesal del 1 de abril. Con esto todo lo que hemos visto ahorita, pero unos artículos, estamos agotando la fase notarial. Posteriormente viene la fase administrativa o la fase fiscal, también como está denominada. Acá, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver en esta fase? Herencias, legados y donaciones. ¿Quién tiene la fase administrativa? El Estado, ¿verdad? El Estado es, ¿verdad? Ajá. El Ministerio, pues, Departamento de Herencias, Legados y Donaciones del ICAB. Bueno, acá se va a presentar el expediente completo al Departamento de Herencias, Legados y Donaciones de DICAMI, del Ministerio de Finanzas Públicas, con una solicitud y asignación, un número de expediente que les van a dar una contraseña. Entonces, este está relacionado, este paso, con el 496 del Código Procesal Civil y Mercantil. A ver quién ve el 496. Artículo 496, liquidación fiscal. El notario entregará el expediente
a la ADICAL que si no es trámite o con base en el actuado, practique la liquidación de los impuestos respectivos de acuerdo con las disposiciones de la ley de herencia, legados y donaciones. El expediente será devuelto al notario con certificado de lo resuelto. Gracias. Y posteriormente viene la liquidación fiscal. Liquidación fiscal, según el artículo 40 del decreto 431, también se va a enviar esta liquidación junto con el expediente a la Contraloría General de Cuentas. Esta fase es bastante pequeña. Si ustedes ven su esquema, pueden ver que es bien pequeña. ¿Para qué? Tiene que aprobarse la liquidación fiscal y posteriormente vamos a pagar los impuestos correspondientes. Ya después se lo van a devolver el expediente al notario. ¿Qué sucede? Se regresa al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones de DICABI y se va a notificar al notario para que dentro de 10 días siguientes pague el impuesto. Caso contrario, pues va a tener una multa, pudiendo solicitarse la exoneración ¿a quién? Al presidente de la República, imagínense. Según el artículo 183 de la Constitución Política de la República. ¿Tiene alguien la Constitución? Les pasaron regalando una Constitución. Tenemos la verdad. 183. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido para que, porque sí lo tienen. Artículo 183, funciones del presidente de la República. Son funciones del presidente de la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, prever a la defensa de la seguridad de la nación, así como la conservación del orden público, ejercer el mandato de las Fuerzas Armadas de la Nación con todas las funciones y atribuciones respectivas, ejercer el mando superior de toda la fuerza pública, sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuviese facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu. Dictar las disposiciones que sean necesarias en los casos de emergencia grave o de calamidad pública, debiendo dar cuenta al Congreso en sus sesiones inmediatas. Presentar proyectos de ley al Congreso de la República, ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso, salvo los casos en que sea necesaria la sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución. Presentar anualmente al Congreso de la República, al iniciarse su periodo de sesiones, informes escritos sobre la situación general de la República y de los negocios de su administración realizados durante el año anterior. Someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principare el ejercicio fiscal por medio del Ministerio de Finanzas Públicas el proyecto de presupuesto que contenga en detalle los ingresos y egresos del Estado. Si el Congreso no estuviera reunido, deberá celebrar sesión extraordinaria para conocer el proyecto. Someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional, los tratados y concesiones sobre servicios públicos. Comunicar al organismo legislativo a sesiones extraordinarias cuando los interesados de la República lo demanden. Coordinar a través del Consejo de Ministros la política de desarrollo de naciones. Presidir el Consejo de Ministros y ejercer la función de superior jerárquico de los funcionarios empleados del organismo ejecutivo. Mantener la integridad territorial y la dignidad de la nación.
dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución, recibir a los representantes diplomáticos, así como exprimir y retirar el exartur a las vestes de los cómics, administrar la hacienda pública como arreglo a la ley, exonerar de multas y de cargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales por actos y omisiones en orden administrativo. Nombrar y mover al ministro de Estado, viceministros, secretarias y subsecretarios de la presidencia, embajadores y demás funcionarios que le correspondan conforme a la ley. Conceder jubilaciones, pensiones y montepíos de conformidad con la ley. Yo las pido en la página y se tardan un poquito de eso, 2 o 3 días. Dentro de los 15 días siguientes de concluido, informar al Congreso de la República sobre el propósito de cualquier viaje sugiere realizado fuera del territorio nacional y acerca de los Estados Unidos. Someter cada 5477 Congreso de la República por medio está en tu código de notariado. un informe analítico de la ejecución presupuestaria para su conocimiento y control. Todas las demás funciones que le asigne esta Constitución o la ley. ¿A cuál inciso es al que ustedes van a colocarle el mayor énfasis? Exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieren incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales por los actos o omisiones en el orden administrativo. Tiene que ir a comprar. Muy bien, gracias. Entonces, posterior del gran testamento que leyó el compañero, espero que le hayan puesto atención porque todo eso lo que tiene que hacer las funciones principales, pero entre todas esas funciones está la literal R, que es para exonerar, ¿verdad? Las multas. Después, ¿qué tiene que realizar? Se le entrega el expediente al notario y el oficio dirigido al Registro General de la Propiedad, si existen bienes inmuebles, por supuesto, en la masa hereditaria, y la certificación en la que consta el pago del impuesto. Ya vamos a la fase registral. ¿Qué vamos a hacer en esta fase? Registrar, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? Inscribir el testimonio de las partes conducentes o testimonio irregular. ¿Se recuerdan ustedes que en el artículo 92, me parece, el Código de Notariado, está también otro testimonio irregular? Este también es otro testimonio irregular, con duplicado para el registro. Según el artículo 497, no paga impuesto porque ya se pagó el impuesto de herencias, legados y donaciones, únicamente un timbre de 50 centavos. ¿Para qué? Para la razón del registro, ¿verdad? ¿Qué tenemos que ver? Pues el inventario para la razón registral, el dictamen de la Procuraduría General de la Nación, el auto declaratorio de herederos, la certificación del impuesto, otro oficio dirigido al señor registrador de la propiedad, emitido por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, y se va a complementar la razón del testimonio. Posteriormente vamos a entregar unos avisos dentro de los 15 días conforme el 497 del Código Procesal Civil y Mercantil para los efectos de ¿qué? De los traspasos en Dicave y catastro. Y lo de último, lo que dice el licenciado Starlet es: se debe remitir al Archivo General de Protocolos para su guarda y custodia. ¿Cuál es el plazo? 7 días. No hay plazo. Hasta lo dijeron en puntualidad. Bueno, recordemos que para remitir los expedientes, pues si la ley no señala un plazo, se entendería que debería ser de manera inmediata, cosa que no pasa en la vida real. No lo remiten, pero si ustedes sí los van a remitir. Entonces, ¿por qué? Porque después fallece el notario y andan las partes buscando las escrituras de los trámites y no hay nada. Entonces, le hacemos un daño a la gente, de verdad. Entonces, cumplamos, ¿verdad?, con esta obligación. Bueno, entonces, yo lo que necesito es para que ustedes el día de mañana, aparte de lo que van a realizar de ejercicio con el licenciado Starlet,
bueno, no nos va a dar tiempo para que impriman todo, pero por lo menos para que iniciemos, ¿verdad? El acta, llenemos nuestro cuadrito para que se lo sellen, tienen que tener el sello de la identificación del tercero y del proceso sucesorio. También pues lo que van a redactar para que les dejen el sello de lo que teníamos pendiente la otra vez, para que lo traigan, ¿sí? Entonces, para que se lo sellen y lo entregamos. Yo les voy a compartir, aparte del material que ya les mandé, les voy a compartir otro, ¿verdad? Porque no se les va a quedar todo lo que les dimos hoy, ¿verdad? Los artículos y todo, ya lo leen despacio ustedes, ¿sí? Entonces, hay algunos aspectos importantes. Solo pongan atención, ya me voy a ir en unos minutos. Les voy a dejar recreo para que vayan por lo menos a comprar una gaseosa. Bueno, yo necesito que pongamos atención en la redacción. Por favor, mañana traigan pues, las hojas adicionales, traigan pues las hojas que les vamos a mandar con los tales que por lo menos lo primerito, que es lo que necesitas para que ellos hagan pues los ejercicios, porque realmente no va a dar tiempo para que me lo impriman todo, pero tal vez si tú les puedes compartir para que por lo menos tengan noción de lo que bueno, entonces ya se los compartió. Entonces, para que ustedes lo traigan mañana, porque si no lo traen no van a poder hacer el ejercicio, entonces ahí nos estamos perdiendo. Vamos a dejar la clase por acá y espero pues verlo en clase. No sé cuándo lo voy a ver, pero ahí lo voy a ver.